número mixto hay que convertirlo a fracción si queremos operarlo. ¿Por qué? Porque es más sencillo operar una fracción que un número mixto. Entonces vamos a empezar por ahí. Dijimos que para convertirlo había que multiplicar estos dos números. 3 por 3 nos da 9 y el resultado sumarlo con este 4. 9 más 4 nos da 13. Colocamos acá. Copiamos el denominador que es 3. Copiamos el signo más que tenemos inicialmente de la operación y convertimos el siguiente número. 2 por 2 nos da 4 y lo sumamos con el 5. 4 más 5 nos da 9 y copiamos el denominador que es 2. En este punto ya es posible operar la fracción por cualquiera de los métodos que hemos visto para operar fracciones. Entonces vamos a utilizar el más sencillo, que era el método cruzado, ya hemos dicho. 3 por 2 nos da 6. Ahora multiplicamos 13 por 2 nos da 26, más 3 por 9 nos da 27. El resultado de sumar 26 más 27 va a ser 53. Copiamos el denominador 6. Ahí se queda porque ya no hay forma de reducir más esta expresión. Números decimales. Un número decimal es aquel número que está entre 0 y 1. Cualquier número que esté entre estos dos valores se va a considerar como un número decimal. Entonces, por ejemplo, 0.1 es un número decimal, 0.2 es un número decimal, 0.3 es un número decimal y en sí podemos tener infinitos números decimales ya que podemos tener combinaciones de estos, 0.12 o 0.31 en sí. En fin, podemos tener muchísimos tipos de números decimales y vamos a ver que podemos clasificar estos números decimales en décimas, centésimas y milésimas, que es el otro punto que vamos a llegar ahorita. Pero antes es importante que el concepto de decimal quede claro. También cabe destacar que un número decimal también puede ser una combinación entre un número entero y un número decimal. Entonces, por ejemplo, podemos tener 1.5. El 1 sería la parte entera. Voy a colocar nada más entera. Y el 5 sería nada más la parte decimal. ¿Sí? Entonces el 1, parte entera, y el punto 5 es la parte decimal. Es el número que está entre el 1 y entre el 0 y el 1. Para explicar el concepto de décimo es necesario recordar el concepto de fracción. Un décimo representa una parte de 10 partes iguales en las que se ha dividido la unidad. Justamente lo que tenemos acá, una parte de 10 partes iguales. Pero esto es en forma fraccionaria. Nosotros queremos verlo de forma decimal, que es justamente el tema de esta semana. Entonces, para convertir un número de fracción a decimal, simplemente hay que dividir. Pues vamos a empezar por ahí. Vamos a dividir 1 entre 10. Pero 10 es un número mayor que 1. Entonces, para poder dividir un número entre otro número más grande, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a pensar cuántas veces cabe el 10 dentro del 1. No cabe ninguna vez, por lo que colocamos arriba 0, de 0 veces. Luego colocamos un punto, que es el punto de partida de los decimales. A partir de acá, yo estoy definiendo que el resultado va a estar entre un número que está entre 0 y 1. Ya estamos en la parte decimal. Una vez tenemos escrito el punto nos permite bajar los ceros que queramos, pero podemos hacerlo nada más uno por uno. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces bajamos un 0, porque el punto me lo permite. Y ahora sí pensamos cuántas veces cabe el 10. Dentro del 10 cabe una vez. Entonces colocamos 1. 1 por 10 nos da 10. Y hacemos la resta. 10 menos 10 nos da 0. Por lo que el resultado sería 0.1.
Y ahora sí, ya podemos concluir que un décimo o 1 dividido 10 va a ser igual a 0.1. Y esto es lo que se conoce como un décimo. Que de forma muy similar a los décimos, un centésimo es nada más una parte de 100 partes a las que se ha dividido la unidad. Es decir, un centésimo representa nada más una parte de 100 partes iguales en las que se ha dividido una unidad. De forma fraccionaria se representaría como un 1 dividido 100. Para hallar el valor decimal, lo que vamos a hacer es dividirlo. 1 dividido 100. Y pensamos cuántas veces cabe el 100 dentro del 1. No cabe ninguna vez. Entonces colocamos 0. Colocamos un punto que me delimita a partir de aquí la respuesta dentro del orden de los decimales. Entonces ahora que ya coloqué el punto, me permite colocar un 0 abajo y pensar nuevamente cuántas veces cabe el 100 dentro del 10. Nuevamente no cabe ninguna vez, por lo que colocamos 0. Ahora volvemos a bajar otro 0, lo cual es algo que me permite el punto. Y ahora sí pensamos, ¿cuántas veces cabe el 100 dentro del 100? Cabe una vez. Entonces colocamos 1, 1 por 100 nos da 100 y 100 menos 100 nos da 0. Y ahora sí, nos permite concluir entonces que 1 dividido 100 va a ser igual a 0.01, es decir, un centésimo. Con todo esto que he explicado ya es suficiente para que ustedes hagan el cálculo de cuánto es un milésimo en decimales. Entonces, envíenme la respuesta a mi correo junto a su hoja de trabajo correspondiente a esta semana. Suma y resta con números decimales. Aquí la clave es nada más saber que para poder sumar números decimales hay que alinear el punto decimal con el número que se quiere sumar. Entonces, por ejemplo, tenemos la operación 5.2 más 3.4. Vamos a hacer esta suma y lo único que tenemos que hacer es alinear ambos puntos decimales. Si no están alineados los puntos decimales, el resultado que les va a quedar de esa operación va a ser incorrecto. Entonces es muy importante que alineen ambos puntos decimales. Una vez estén alineados los puntos decimales, pueden hacer la operación. 2 más 4 es 6. Pasamos a la siguiente columna, la columna de las unidades. 5 más 3 es 8. Y copian nuevamente el punto decimal. Entonces el resultado en este caso sería 8.6. Para realizar una resta con números decimales, el procedimiento es exactamente el mismo que para sumar números decimales. Entonces lo que hay que hacer en este caso es alinear de forma vertical ambos números de forma que coincidan los puntos decimales para poder hacer la operación. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Reescribimos la operación de forma vertical. 3.4 menos 2.1. Haciendo la resta es 4 menos 1 es 3. Copiamos el punto decimal. 3 menos 2 es 1. Entonces el resultado sería 1.3. Multiplicación de decimales. Vamos a ver que a diferencia de la suma de decimales, en la multiplicación no es necesario que los puntos decimales coincidan. Es más, si hacemos que los puntos decimales de ambos números o de los números que queramos multiplicar los forzamos a que coincidan, el resultado va a estar incorrecto. Supongamos que queremos multiplicar dos números, se hace 32.51 por 3.2. En este punto lo más conveniente será reescribir esta operación
de forma vertical, ya que es más sencillo operar cuando está escrita una multiplicación de forma vertical. Entonces vamos a empezar por ahí. Reescribimos 32.51 y justo debajo de este número vamos a colocar el otro número con el cual queremos multiplicarlo. Pero vamos a escribir el siguiente número empezando de derecha a izquierda. Es decir, vamos a empezar a colocarlo por el lado derecho, nunca por el lado izquierdo. Entonces sería 3.2. De esta manera quedaría indicada nuestra operación. Vamos a multiplicar ignorando los puntos decimales por el momento. Al finalizar vamos a enseñar cómo es que se tienen que tratar estos puntos decimales en el resultado. Entonces empezamos. 2 por 1 es 2, 2 por 5 es 10, llevamos 1, 2 por 2 es 4, más 1 que llevamos 5, 2 por 3 es 6. Empezamos con el siguiente número, el cual es el 3. 3 por 1 es 3, 3 por 5 es 15, llevamos 1 nuevamente, 3 por 2 es 6, más 1 que damos 7, 3 por 3 es 9. Sumamos todos los resultados, el 2 queda igual 3, 5 más 5 es 10, llevamos 1, 6 más 7 es 13, más 1 que llevamos 14, llevamos 1 y finalmente 9 más 1 es 10. Entonces tenemos este aparente resultado, pero falta agregar el punto decimal en alguna posición del resultado. ¿Cómo sabemos dónde agregar el punto decimal? Bueno, hay dos maneras. La primera es saber que el resultado debe tener tantas cifras decimales como los dos factores juntos. En este caso, los dos factores o los factores son los números que se están multiplicando. Entonces yo puedo contar acá. Después del punto decimal tengo 1, 2, llevo dos números decimales y abajo tengo nada más 1. Entonces aquí llevo dos números decimales, acá 1. En total son 3 números decimales. Entonces el resultado debo de tener 3 números decimales sin importar que uno de ellos sea 0, como es este caso. El otro es contar las posiciones antes de llegar al punto decimal. Entonces contamos 1 y 2. Hay dos posiciones para llegar al punto decimal. Abajo tenemos una posición. En total tenemos 3 posiciones. Entonces, de las dos maneras, yo sé que voy a tener 3 decimales en el resultado o 3 posiciones para el resultado. Podemos hacerlo de esta manera. 1, 2 y 3. Entonces, el resultado sería 104.032. Vamos a iniciar con el primer caso, el cual es la división de dos números enteros con un cociente decimal. En otras palabras, vamos a dividir dos números enteros y vamos a obtener como resultado un número decimal. Entonces, supongamos que queremos dividir 85 dividido 10. Como he explicado en otros videos y con otras operaciones, siempre lo más recomendable es pasar las operaciones escritas de forma horizontal a operaciones escritas de forma vertical. Entonces vamos a iniciar por ahí. Antes de pasar a los ejemplos, es necesario hacer un repaso sobre las partes de la división. Este se conoce como divisor, residuo, dividendo y cociente. En una división, lo que queremos hallar generalmente es el cociente, ¿sí? Entonces, el cociente es el resultado de una división. Digo generalmente porque hay veces en las que también nos interesa el residuo de una división, pero para la mayoría de casos y de los casos que veremos a continuación, el cociente es el número que nos va a interesar. Habiendo explicado ya las partes de la división, ahora es posible regresar a nuestro problema inicial, el cual era 85
dividido 10. Generalmente para una división lo primero que se hace es desarrollar los múltiplos del divisor. En este caso 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20 y así sucesivamente hasta que hallemos el valor del múltiplo que más se le asemeje o se le acerque al dividendo, que en este caso es el 85. Siguiendo este patrón, hallamos que el que más se le acerca es el múltiplo 8, porque 8 por 10 es 80. Y cabe mencionar que no puede ser 9 porque 9 por 10 es 90 y con 90 nos estaríamos pasando del valor de 85. Este número puede ser menor o igual, pero nunca mayor. Ahora multiplicamos 8 por 10 nos da 80, luego lo restamos con el 85 y 85 menos 80 nos da un residuo de 5. En este punto nos damos cuenta que tenemos un residuo que es menor que el divisor, por lo tanto ya no podemos dividir por el momento el divisor dentro del residuo, por lo tanto tenemos que agregar un valor mayor al residuo. Para ello agregamos un punto en el cociente y este punto lo que hace es que nos restringe la respuesta a una respuesta decimal. Lo que nos dice es que el 10 logra dividir en 8 veces más cierta fracción al 85. Entonces, para hallar dicha fracción, que es lo que le sigue después del punto decimal, tenemos que seguir operando. No sin antes colocar un 0. Este 0 me permite, el punto me permite colocar este 0 de más. Ahora ya podemos dividir 50 entre 10, lo que me da 5. 5 por 10, 50. Restamos y tenemos un residuo de 0 y el cociente, que es el que nos interesa, tiene un valor de 8.5. División de un decimal entre un número entero. En la matemática existen diversas formas para resolver un mismo problema. El procedimiento que yo les voy a mostrar a continuación es solo una forma de resolver este tipo de casos en particular. Sin embargo, es la forma en la que yo considero la más sencilla. Entonces, supongamos que queremos hacer la siguiente operación. 1.2 dividido 6. Como se dan cuenta, tenemos un número decimal en el dividendo y un número entero en el divisor. Además que el dividendo es un número menor que el divisor. Entonces son dos aspectos a considerar en nuestro procedimiento. Vamos a empezar con el aspecto de los números decimales. Para poder corregir el problema de los números decimales, vamos a igualar la cantidad de números decimales entre el divisor y el dividendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a reescribir este número 6, que es un número entero, a un número decimal. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. 6.0. Si se dan cuenta, lo reescribimos como un decimal de valor 0, lo cual nos asegura que no estamos alterando en nada el valor inicial de la operación. Por el contrario, el otro número queda exactamente igual. Y ahora tenemos que aplicar un método o un procedimiento para poder resolver este tipo de operaciones, el cual es: para las divisiones de este tipo en particular podemos correr el punto decimal una posición o la posición que queramos, siempre y cuando la cantidad de posiciones que corramos el punto decimal también lo hagamos en el divisor. Entonces, si lo corremos una vez a la derecha aquí adentro, también lo vamos a correr una vez a la derecha aquí afuera. Entonces, ¿cómo se vería cuando corremos el punto decimal? Reescribiendo la operación con los puntos decimales corridos una posición, el 6.0 se convierte en un 60 y el 1.2
se convierte en un 12. Ahora ya corregimos el problema de los puntos decimales. Ahora únicamente tenemos que resolver esta nueva operación, la cual es equivalente a la operación que teníamos anteriormente. Sin embargo, antes de seguir con el problema, quisiera aclarar sobre qué fue lo que pasó con los puntos decimales de ambos números. Hayamos dicho que hayamos convertido este 1.2 a un 12, corriendo el punto decimal una posición a la derecha. ¿Sí? Cabe mencionar que esto únicamente es posible ya que estamos convirtiendo o afectando y alterando los dos números de manera proporcional. Es decir, si corro una vez a la derecha el punto decimal en este número, hago lo mismo en el otro número de manera que sea equitativa la diferencia. Así no estamos alterando en nada el resultado. Dicho eso, corrimos una posición, el punto decimal, y esto se convertiría en un 12 punto. ¿Sí? ¿Por qué en 12 punto? Porque después del 2 no hay ningún número que le siga. ¿Sí? Pero hay que recordar que el punto decimal sirve exclusivamente cuando tenemos decimales, de ahí su nombre, cuando tenemos décimas, centésimas o milésimas. En este caso, dado que después del 2 no hay ningún número, el número que le correspondería acá sería el 0. Pero como hemos visto anteriormente, para aplicar este método, decir que un número es igual a 12.0, lo voy a reescribir acá, es lo mismo a decir simplemente 12. ¿Sí? Al inicio del video aplicamos un concepto muy similar para resolver este ejercicio, solo que fuimos de acá para allá. ¿Sí? Ahora estamos yendo de acá para acá. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos 12.0 es igual a 12. Anteriormente lo habíamos hecho que 6.0 era igual a 6. Entonces, quise hacer esa aclaración para que quedara claro qué fue lo que había pasado con el punto decimal. No es que haya desaparecido del todo acá, podríamos pensar que están presentes acá, pero no es necesario colocarlos. Y es más, si los colocamos, nos complicamos, como hemos visto, que es más sencillo operar números enteros que números decimales. Ahora, siguiendo con el problema, tenemos que queremos dividir 12 entre 60. La manera de abordarlo es pensar cuántas veces cabe el 60 dentro del 12. No cabe ninguna vez, por lo que colocamos arriba, es decir, en el cociente 0. ¿Sí? Pero sabemos que alguna parte de este 60 sí que va a caber en el 12, pero va a ser una pequeña fracción. Ya hayamos mencionado anteriormente que cuando queremos representar una fracción de algún número lo podemos hacer mediante los decimales. Es por ello que a partir de ahora tenemos que colocar un punto el cual nos restringe la respuesta a un número decimal. Ese punto nos permite ahora colocar un 0 en el dividendo. De esta forma ya me es posible dividir 120 dentro de 60. Entonces pensamos cuántas veces cabe el 60 entre el 120. Cabe dos veces, ya que si multiplicamos 60 por 1 nos da 60, si multiplicamos 60 por 2 nos da 120. Entonces colocamos el 2 arriba y terminamos la operación. 2 por 60 es 120, restamos y tenemos un residuo de 0. Por lo que el resultado de esta operación sería 0.2.